Este año 2021, Sony había anunciado lanzamientos importantes de cara a los próximos años para su PlayStation 5. La verdad es que las fechas de estos juegos de gran calidad se veía que no iban a ser cercanas, ya que algunos incluso tuvieron un retraso, pero al parecer ahora la mayoría de fechas de lanzamiento que se pudieron ver en un tráiler final han desaparecido. Todo esto indicaría que a pesar de que tienen una fecha concreta de cada juego, aún no lo tienen del todo claro, ya que por X cuestiones podrían volver a retrasarse, lo que desesperaría al consumidor. Pero todo ello ha despertado en mí una duda, que es posible que tú también tengas. Bueno, esto y muchas cosas más de las cuales hablaremos a continuación, y es el de si PlayStation 5 y Series X han llegado demasiado pronto, es decir, quizás finales del 2020 no era la fecha indicada, quizás todo esto vaya a generar grandes pérdidas tanto a Sony como a Microsoft. ¿Quieres saber más? Empecemos. Todo esto viene desde el lanzamiento de estas dos consolas, que fue en noviembre del 2020, una fecha idónea para lanzar una consola ya que queda al lado de Navidad, lo que da de por sí grandes ventas al ser la novedad y lanzarse en época de regalos. El caso es que a pesar de que esto es claramente intencionado para vender lo máximo posible, al mismo tiempo estas dos compañías no tuvieron tantas consolas para abastecer la demanda requerida, lo que llevó a pensar de primeras que esto podría ser intencionado. Ya todos conocemos las prácticas que a veces realiza Nintendo con el stock, ese hecho de repartir pocas unidades para que se agoten rápido y generar una necesidad artificial a su mismo producto, convirtiéndose en un producto deseado. Pero no es así. Con el tiempo nos dimos cuenta que tanto Sony como Microsoft de verdad no pueden cubrir la demanda de sus consolas, ya sea por la poca producción de fabricación de los materiales que pueden haber actualmente, debido a que pese que estamos en 2021, no olvidemos que ese bicho sigue aquí, y las restricciones para este tipo de trabajo deben ser estrictas. Aún así, tanto Sony como Microsoft cada cierto tiempo lanzaban unidades limitadas para los que aún quieren estas consolas, lo que al repartirlas en tiendas online distintas genera caída de páginas web y que las quejas de los usuarios aumenten día a día por no haber logrado adquirir una. La verdad, la que más está sufriendo con esto es Sony con su PlayStation 5. Es la consola que más ha vendido de lanzamiento en Estados Unidos, batiendo un récord en el mismo país. Por lo que todo esto conduce a la idea de que si esta consola no tuviese esa limitación que tiene actualmente, hubiese vendido mucho más, sobre todo en las fechas más especiales que se han dado, como Navidad, Año Nuevo y Reyes, uno el 25 de diciembre, otro el 1 de enero y el otro el 6 de enero. Fechas concretas en las cuales regalar algo es lo que genera que las compañías intenten lanzar sus productos por esas fechas, por lo que podríamos decir ya para empezar que Sony y Microsoft han acabado perdiendo con querer lanzar sus consolas a finales de 2020 por dos motivos. Uno es el que probablemente hayan sido sustituidos, tanto una como la otra, por otra consola que actualmente también sigue vendiendo novedad a pesar de sus años, y es la Nintendo Switch, que con las ventas que ha generado en esas fechas ha batido más récords y está creciendo en ventas de manera más espectacular, por lo que si PlayStation 5 y Series X se han quedado sin stock para esas fechas en las cuales hay muchas posibilidades de que regalen una consola, pues esta acabará siendo sustituida por otra, y a poder ser la que está siendo más anunciada tanto por televisión como por internet, y claramente no se va a anunciar ni la PlayStation 4 ni la Xbox One, ya que los anuncios que hay son de PlayStation 5 y Series X. Por lo tanto, si de esas consolas no hay stock, la otra que se ha gastado mucho dinero en anuncios por esas fechas fue Nintendo, y los resultados hablan por sí solos. El segundo motivo podría venir a ser el hecho de que estas consolas tan nuevas vayan perdiendo el interés, porque los primeros meses sí que puede generar esa necesidad de producto nuevo, pero con el tiempo y junto a lo que voy a comentar ahora, pues se va quitando esas ganas que uno al principio tiene por probar la Next Gen, y cada vez piensas más antes de actuar y gastarte tu dinero. Y todo ello, si juntas el hecho que comenté al principio de los juegos que se van a lanzar y de que se van a retrasar, todo esto empieza a cobrar forma. Y aquí me quiero centrar
centrar en PlayStation 5, ya que hablamos de que en su lanzamiento han habido juegos contados con los dedos de una mano para saciar al consumidor. Hablamos de Demon's Souls y Astro's Playroom como únicos juegos exclusivos para la consola de Sony. Uno es un remake de un juego de PlayStation 3 que no es para todos, y otro es un juego que da a conocer las funcionalidades del DualSense, sin quitarle valor a Spider-Man Miles Morales, que también se lanzó en PlayStation 4, que a diferencia de Zelda Breath of the Wild, que en su día se lanzó tanto en Wii U como en Nintendo Switch de lanzamiento, Zelda sí logró su cometido, que hubiera gente que comprara la consola por este juego. Con Spider-Man Miles Morales no sucede esto, no es un juego tan impactante para generarlo. Yo lo adquirí en PlayStation 4, pero tener ya para empezar como juego referente a Demon's Souls Remake da de qué hablar sobre que el lanzamiento de estas consolas ha sido precipitada. Por lo menos si se hubiese lanzado con un juego que capte más audiencia en general, hubiese generado las ventas, pero es que también nos encontramos con que no tendrían stock para abastecerlas. Vamos, en el caso de PlayStation 5 nos encontramos con una consola sin stock y sin juegos que inciten a comprarte la consola. Ya lo único que podría incitar a ello actualmente es el deseo de tener un producto novedoso y el hecho de querer ver tus juegos de PlayStation 4 a mayor resolución, y no tiene más. Algunos me pondrán también el DualSense, pero a pesar de que es una gran innovación de la cual ya hablé, actualmente por el hecho de no haber juegos dedicados a PlayStation 5, los demás juegos no explotan este mando, y si lo hacen para mal, por lo que para los pocos juegos que hay en esta consola, los que hay suelen convertir a las innovaciones del DualSense en una molestia más que en algo que te podría acompañar todo el día, por lo que proceden a desactivarlo, algo de lo cual quiero hablar en profundidad en otro vídeo. Con Xbox Series el caso es similar, pero este tiene la ventaja de que ya viene preparado con el Game Pass, un servicio del cual la mayoría de usuarios de Xbox tienen, y los que no pues le viene de regalo con la consola unos cuantos días, por lo que a pesar de que genera lo mismo que PlayStation 5, esta tiene un abanico amplio para saciar de forma más económica, junto a que también anunciaron juegos exclusivos para este 2021 para su consola que saldrán también en Game Pass. Aún así creo que Cyberpunk 2077 podría ser la definición de esta Next Gen. Muy pronto. Los propios desarrolladores del juego ya lo dijeron. Ellos sabían que el juego no estaba listo para lanzarse en 2020 y esperaban que lo estuviera en 2022, pero aún así se lanzó por X motivo y pasó lo que pasó. Ni lanzaron el juego en la Next Gen ni consiguió funcionar correctamente en la Last Gen. Quizás este juego tenía que haber sido lanzado junto a las nuevas consolas en 2022. Quizás ese año era el verdadero lanzamiento tanto del juego como de las consolas. Lo digo básicamente porque las consolas no salieron perfectas, las dos consolas salieron con errores, algunos más que otros, pero la PlayStation 5 y la Series X tuvieron problemas los primeros meses de su lanzamiento, y que si hubiese habido suficiente stock, los errores hubiesen destacado más, y bueno, hasta el día de hoy se pueden apreciar varios errores que pueden molestar más o menos al consumidor. Incluso el propio mando DualSense no se salva, lo que conduce a recambios de los mismos y que no se logre ver cuántos más hay debido al stock limitado que hay de consolas, lo que puede generar que incluso el tiempo de beta testers dure más. Es decir, el momento en el cual los que se compran la consola de lanzamiento se llevan todos los errores hasta que Sony crea un segundo chasis mejorando estos, pues debido al stock limitado, esto podría alargarse hasta tener una cantidad de usuarios suficiente para que se sepa que el error es general y no solo de pocas consolas, ya que no se puede saber si es o no de pocas consolas si por culpa del stock se venden pocas consolas, así que encontramos unas consolas con exclusivos que llegarán tarde, además de consolas sin stock y errores que junto a la falta de stock podrían tardar en arreglar. Quizás todo esto pueda ir relacionado con la pandemia que estamos viviendo, pero al menos a mí me hacen creer que estas consolas Next Gen no estaban listas para salir ese año, al igual que ocurrió con Cyberpunk 2077. Tal vez las compañías pudieron verse forzadas por la bajada de ventas que estaban teniendo PlayStation 4 y Xbox One frente a la Nintendo Switch. Tal vez también se haya visto involucrado el hecho de lanzarse a la vez. Ya saben que si una compañía da el paso, la otra la tiene que seguir para lanzarse lo más cerca posible. Según he leído por distintos medios, fue Microsoft el que puso la fecha y Sony el que tuvo que adaptarse a ella.
Por lo tanto, por todo esto, si tengo que responder a la pregunta, para mí sí fue pronto. Quizás no en 2022, pero incluso si se hubiese lanzado este 2021, ya hubiese hecho que tuviesen tiempo para prepararse mejor, y quizás se hubiesen lanzado a la vez con más catálogo exclusivo, e incluso con el Cyberpunk 2077, sin bugs y de salida para la Next Gen. Pero, ¿y tú? ¿Crees que fue muy pronto el lanzamiento de estas consolas? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias a los miembros del canal que aportan su granito de arena para que este crezca. Y bueno, yo me voy. Y no te olvides, sé Tokbi. Next Gen. Bueno, vamos a jugar.